Apocalipsis 19. Iniciamos con la lectura del verso 1. Hoy, como estamos viendo las cosas desde su contexto histórico y profético, hoy vamos a estar más concentrados en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que en los libros del Nuevo Testamento. Dice así el verso 1 de Apocalipsis 19. Después de esto, y es importante notar esto, por eso lo puse en amarillo, donde el autor dice después de esto. Porque cuando él dice después de esto, se está refiriendo a todos los acontecimientos que se vienen dando desde el capítulo 6. Voy a leer el verso 1 y 2 y después vamos a examinar lo que significa esta frase después de esto. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Esta parte, sus juicios son verdaderos y justos, me gustaría que le presten mucha atención. Antes de continuar leyendo la segunda parte de este texto, de este verso, hoy día mucha gente considera que lo que está pasando alrededor del mundo, que es el hecho de lo que está profetizado en el libro del Apocalipsis, en el libro de Mateo, en el capítulo 24-25, es algo que está pasando que es injusto. Nosotros no podemos realmente tomar una posición, como lo decía en la prédica del sábado pasado. Les aconsejo a los que no la escucharon que la busquen en mi canal. Se llama Un Evangelio Diferente y la escuchen para que puedan tener un poco más de contenido a lo que estamos estudiando hoy. Nosotros tenemos la tendencia como seres humanos a humanizar a Dios, aunque no se puede humanizar, pero según nosotros lo podemos hacer, a humanizar a Dios y a evaluar lo que Dios hace según nuestras percepciones, según nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento es muy pobre. Realmente nosotros jamás vamos a comprender la mente de Dios. Eso es imposible para nosotros. Y al no comprender la mente de Dios, jamás vamos a comprender el escenario completo profético. Tenemos idea por lo que está narrado en la Biblia. Y esa idea nos ayuda a nosotros a poder ubicarnos en tiempo y espacio y a poder ver que estamos cerca del final. Pero eso no significa, mis hermanos y mis hermanas, que vayamos a tener una comprensión total. No, no es posible. Cuando él dice que sus juicios son justos y verdaderos, se refiere a esto que está pasando. Para efectos del escritor de Apocalipsis, Juan, él lo está viendo a futuro. Para efecto de Daniel, ahora que vamos ahí, él lo está viendo a futuro, pero para efectos nuestros, todo lo que está pasando en el presente fue ya narrado en estos dos libros. ¿Por qué los juicios son justos y verdaderos? Dice la segunda parte del verso, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Ya estudiamos a la gran ramera, lo pueden ver en la serie de raíces que tenemos ahí en el canal. La gran ramera es la institucionalización religiosa que controla hoy día y ha controlado, sincretizada con el Estado, con la política, con los reyes, que ha controlado el mundo. A esa gran ramera es a la que se le condena, se describe en los capítulos anteriores, y de eso es lo que se está refiriendo ahora. Y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Cuando dice ha vengado la sangre de los siervos, se está refiriendo a todos los siervos, pero mayormente a los que están sobreviviendo a la tribulación, los que están siendo asesinados durante la tribulación, a los testigos que vimos en el capítulo 14, en el capítulo 7 de Apocalipsis, a los testigos que sucumbieron a esa persecución que se dio durante la gran tribulación. Así que después de esto, cuando está diciendo que todo esto sucede, se refiere a lo acontecido en el capítulo 6, los juicios de los sellos, 6 sellos,
En el capítulo 7, los 144,000 sellados o salidos de la tribulación. En el capítulo 8 y 9, el último de los sellos y el juicio de las trompetas. Eso fue lo que se vio. En el capítulo 10 vimos la transición, o se ve la transición de Daniel a Juan. Cuando digo la transición, no es el cierre de que ya no van a pasar los acontecimientos, o no es el cierre de algo que está finito, no significa que algo se terminó, sino que esta transición, cuando le dice cierra el libro a Daniel y a Juan le dice que lo abra, este cierre el libro y ábralo, o sea, que lo abra, se está refiriendo al paso que se da de un estado a otro. Es como cruzar una frontera. O sea, de Daniel a Juan es como estar cruzando una frontera. Las profecías de Daniel abarcan hasta la crucifixión del Señor Jesucristo y la resurrección de él, y lanza una luz a lo que va a pasar en los tiempos de la gran tribulación. Pero no lo escribe todo, porque la profecía de Daniel está contenida para su pueblo. Me refiero para Israel como tal. Y la profecía de Daniel puede abarcar o abarca todo lo que ha venido sufriendo desde los tiempos de Nabucodonosor hacia adelante el pueblo de Israel hasta la fecha, ¿verdad? Cuando entonces dice que después de esto ocurren los acontecimientos que va a narrar el capítulo 19 de Apocalipsis, yo necesito devolverme y me voy al libro de Daniel para poder entender lo que el escritor de Apocalipsis está narrando. Dice el verso 5 del capítulo 10 de Apocalipsis. Perdón. Sí, primeramente leamos el capítulo 10 de Apocalipsis en el verso 5. Y el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró al que vive por los siglos de los siglos. Aquí está la transición que vamos a ir a ver en el libro de Daniel. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, está hablando el ángel que está controlando, el ángel que está dando las órdenes, el ángel que le dice a los otros ángeles que no suelten aún todavía la ira hasta que hayan sido sellados todos los siervos. Me refiero a esos 144,000, a los testigos, hasta que todas estas personas no hayan sido selladas en la frente. Se refiere hasta que todos ellos no hayan sido sacados de una u otra forma de la tribulación, como son los que se quedaron, van a ser sobrevivientes o van a morir durante la tribulación. Ese que está ahí dirigiendo todo lo que está pasando en los tiempos finales es lo que está describiendo Apocalipsis capítulo 10. Y ese que está ahí, que juró al que vive por los siglos de los siglos, ¿a quién le juró? Dice que al que creó todas las cosas que están en él, en la tierra, en el mar, y juró que el tiempo no sería más. Está hablando claramente del Señor Jesucristo, porque quien juró, cuando habla de juramento, está hablando de pacto. Estamos hablando de aquello que se narra frente a Abraham, donde Abraham ve una antorcha y ve un horno cruzarse de frente de él, donde el padre y el hijo están pactando delante de Abraham. Después se logra ver en los tiempos de Moisés, cuando Moisés viene y ve a Jehová, clamándole a Jehová. Estoy hablando del capítulo 34 del libro de Éxodo, donde pacta el padre con el hijo justamente para sostener todo esto hasta el final, porque solo se puede sostener en el Padre y en el Hijo, no en el ser humano. Es lo mismo que se está viendo cuando el Señor Jesucristo está siendo bautizado por Juan, que se escucha en los cielos una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Lo que se ve en el tiempo de la transfiguración, donde dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, a él oír. Esto es un pacto entre dos reyes. Y este que está jurando al que vive por los siglos, entonces es el Hijo jurándole al Padre que ya el tiempo no sería más, o sea que hay una conclusión de todas las cosas. Y dice el verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel,
Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Esto que está hablando es un chofar. Les he explicado que las trompetas de plata se tocaban para que el campamento se moviera, y cuando Pablo le escribe a los Corintios que al final de la trompeta es que se va a dar el arrebatamiento, no está hablando de estos chofares, está hablando del toque de las trompetas de plata, y ese final del toque de las trompetas de plata, entonces da como resultado el primer toque de esta trompeta, que no es trompeta, sino que es un chofar. Entonces, ese sonido que llama a la guerra, que llama al juicio, para que caiga sobre la tierra, es el que se está describiendo acá, que fue anunciado a los profetas. La voz que oí en el cielo habló otra vez conmigo y dijo, ¿por qué dice que habló otra vez con él? Porque es el que ha venido describiéndole, ha venido hablando con él desde que le llamó para revelarle la profecía, desde el capítulo 1. Y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Toma el librito y cómetelo, y te amargará el vientre. Cuando él está hablando del librito, lo que está hablando es de una profecía que él va a tener como revelación, una profecía que él va a entender y una profecía que él va a explicar. Ahora, cuando él le dice que tome el libro, es un libro que ya existe en ese momento, para Juan, por supuesto, como judío, para poder escribir la revelación que se está dando en todo lo que se presenta en el año 98, en la isla de Patmos. Entonces, ¿cuál es el librito que él empieza a leer? Que le va a causar a él amargura, porque sabe que va a pasar cosas feas para el pueblo, y esas cosas feas están narradas en el capítulo 6. Son los sellos, la descripción de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel, al sacerdocio, que lo explicamos nosotros en clases pasadas. Eso le iba a causar dolor, le iba a causar tristeza, le iba a causar amargura. También va a darse cuenta que esta conexión que le estoy llamando a ustedes como la frontera es el final de una época para el inicio de otra. Pero este inicio de otra, en lugar de ser el inicio de algo bueno en ese momento, es el inicio de más juicios, que serían las trompetas y después la ira, las copas de la ira. Por eso le dice que lo coma. Que lo coma significa es que lo discierna, que, que aprenda, que lo conozca. Y en esa revelación es que nosotros tenemos que irnos a Daniel capítulo 12, porque es la conexión que hace con esto. Vamos a Daniel capítulo 12. En aquel tiempo, dice Daniel, se levantará el ángel Miguel. En aquel tiempo se levantará el ángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia. Aquí está descrita la profecía de las tribulaciones, tanto la tribulación que iba a pasar Israel en el año 70, como la tribulación que está por pasar la iglesia dentro de poco. O por lo menos me refiero a que vayamos a ver parte de esta tribulación y seamos llevados cuando ya se vuelva un caos y cuando la paz falsa sea quebrantada. Será el tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí tenemos que prestarle mucha atención. Cuando dices será liberado tu pueblo, los que están escritos en el libro, cuando en el año 70 se dio la invasión de Tito Vespasiano, los que escaparon, todos los que pudieron escapar antes de que fuera destruido el templo y fuera destruida Jerusalén, fueron aquellas personas que se habían convertido o el Señor los había atraído al cristianismo. Los judíos que no eran cristianos se quedaron en Jerusalén y fueron masacrados,
porque ellos no creían en las profecías del Señor Jesucristo. Entonces, eso que pasó allá o sea, en la antigüedad es lo que nosotros nos vamos a proyectar hacia el frente, porque esa es la sombra de lo que va a pasar. Son sombras lo que el Señor nos enseña a nosotros. Cuando fue Enoc arrebatado, sin ver muerte, representa el arrebatamiento. Cuando Elías fue llevado traspuesto, también representa el arrebatamiento. Y lo que pasó en ese momento, que los cristianos, sean gentiles o sean judíos que se habían convertido al cristianismo en ese tiempo, huyeron hacia las montañas, señal de sacarlos antes de que la ira caiga sobre el pueblo, antes de que la ira venga a causar la destrucción. Y estas personas, para poder tener ese entendimiento, para poder realmente escuchar la voz del Espíritu Santo, debemos de haber sido redimidos por el Espíritu Santo, y esto es lo que va a ocasionar que seamos salvados, que seamos sacados, como pasó en esos tiempos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos son aquellas personas que logran comprender las profecías tal y cual el Señor las está cumpliendo. Los entendidos dice, y los que enseñan a la justicia a la multitud, como como las estrellas a perpetua eternidad. Todo esto tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Y si usted hace las conexiones, está hablando de aquellas vírgenes entendidas, yéndonos al capítulo 25 de Mateo, aquellas vírgenes entendidas que lograron interpretar la venida del Señor o la venida del novio y estar atentas y a tiempo para recibir al novio. Todas estas conexiones las estoy diciendo de manera rápida porque ya deben de conocer esto por los estudios que hemos hecho y por lo que hemos recorrido hasta este momento. Aquí es donde le dice a Daniel, le da la orden, pero tú, Daniel, sella el libro, le dice. Voy a ponerlo en rojo para que lo puedan ver más claro. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Ahora la pregunta es, ¿hasta el tiempo de cuál fin? Porque aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado para poder entender la transición que se va a dar entre Daniel y Juan. El tiempo de fin para Daniel no es el tiempo que Juan está describiendo en el Apocalipsis. ¿Por qué sabemos eso? Por lo mismo que Daniel no tenía toda la profecía completa, mientras que la profecía completa sí la tiene Juan. Él es el que tiene toda la revelación. Una de las cosas que le advierte de cómo va a ser el tiempo de fin a Daniel, el Señor, es que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Eso es importante. Pero si usted analiza en los tiempos de Daniel, se devuelve o se va al año 70, ahí no había ciencia que estuviera aumentando para que esto fuera un cumplimiento de ese tiempo. Si él está hablando de que se selle el libro hasta el tiempo del fin, se refiere al fin de el juicio que va a caer sobre su pueblo, y después se inicia una transición donde la ciencia va a empezar a aumentar, pero no es una cuestión de 3 años ni 7 años, eso es algo que empieza a llevarse de manera gradual conforme van pasando los años hasta el día de hoy. Ok, ¿cómo hago yo para entender esto que acabo de explicar? O sea, pastor, explíqueme esto. Para entender esto tiene que ser una persona docta de la ley. Una persona docta de la ley es una persona conocida en la ley. Cuando hablo de la ley no estoy hablando de los mandamientos solamente, estoy hablando de toda la escritura como tal. Porque la ley, como sí, es lo que se conoce como una instrucción. Entonces, un doctor de la ley, para poder entender esto, tiene que escuchar a Pablo cuando le dice a los tesalonicenses que a nosotros esto no nos tiene que agarrar por sorpresa, que nosotros tenemos que conocer los tiempos y las ocasiones. Los tiempos es la cronología del tiempo desde que nació Adán hasta el día de hoy. Esas son las fechas cronológicas de cada uno de los años. Y las ocasiones son las fiestas dentro de esos años para poder conocer en qué tiempo y espacio estamos nosotros.
Toda la profecía de Daniel está contenida en Apocalipsis. Y eso está descrito debidamente en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Todo está contenido ahí, la historia como tal. Y de ahí está contenido en los libros de Ezequiel, está contenida en los libros como de Zacarías, todo está contenido ahí. Lo que pasa es que yo necesito ser doctor de la ley para entenderla y para poder interpretarla. Y una de las herramientas que Dios me da a mí para poder entender eso son las fiestas. Si yo me voy a las fiestas, me voy a encontrar con una fiesta que se llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa cabeza de año, o sea, el inicio del año. El Rosh Hashanah es la fiesta más solemne, la más alegre, la más festiva dentro de todas las tradiciones judías. Cuando nosotros celebramos la fiesta de la Pascua o la fiesta de Pesaj, que es el nombre correcto, eso se refiere a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aquello que se celebra en nuestros meses entre marzo y abril. También cuando se celebra el Shevaot o se celebra el Pentecostés, eso es algo que acontece alrededor de mayo, que fue cuando se entregó la ley en el Antiguo Testamento o cuando se derramó el Espíritu Santo en los días descritos en el libro de los Hechos por Lucas. Entonces esto ya está cumplido. Estas fiestas, lo que es el Pesaj y lo que es el Pentecostés, ya eso se cumplió. Las fiestas que no se han cumplido son las de Rosh Hashanah porque nos evocan a nosotros a septiembre, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Y cuando nuestro Señor Jesucristo nace es cuando Él va a regresar también durante ese proceso, esas fiestas. Cuando inicia el Rosh Hashanah, inicia con una fiesta de 10 días de tiempo para el arrepentimiento. Estos días representan los tiempos de tribulación y estos días terminan con el Yom Kippur y el día de la expiación. En el Antiguo Testamento, cuando usted se va al libro de Daniel, estos 10 días están reflejados como 10 tiempos. Estos 10 tiempos fueron lo que fue perseguida la iglesia y fue perseguido los judíos cristianos, o sea, en total, desde el momento en que Ariano empezó o un poquito antes, podemos decir que desde Nerón, pero desde el momento en que los emperadores romanos empezaron a perseguir a los judíos cristianos, hasta que se deja la persecución en tiempos del siglo III en manos de Constantino, cuando él hace la alianza con los cristianos del momento para buscar una paz. Y viene una paz falsa que no fue duradera porque después se continuaron con guerras y persecuciones. Eso mismo que está representado ahí en el Rosh Hashanah, eso mismo se traslada al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, de la misma manera, va a haber un cambio de año, a como lo hicimos ahora que celebramos en octubre, pero va a haber un cambio de año refiriéndome al año profético. Va a haber tiempo de arrepentimiento, que es el proceso de la tribulación, y viene el Yom Kippur, que se refiere al tiempo del perdón del Señor. Y después viene lo que es el tiempo de expiación. Eso ya lo hemos explicado en otros momentos y igual lo abordaré en otra clase, no ahora. Durante el Rosh Hashanah, durante ese proceso de fiesta, entonces uno tiene que reflexionar sobre las acciones que ha hecho durante el año. Estoy hablándole para los judíos. Los judíos lo que analizan es, bueno, llegamos al fin de año, se ha venido leyendo desde el primero de Tishri o desde el inicio del año pasado hasta ahorita se venía leyendo toda la Torah, no la Biblia, la Torah. Nosotros leemos la Biblia, pero ellos están hablando de la Torah y terminan con Deuteronomio. Vienen leyendo toda la Torah y terminan en ese momento. Se toman 2 días de fiesta para volver a iniciar. En esos días de fiesta es donde se hace la reflexión, donde se analizan las acciones que uno va a hacer. Pasaron los 10 días temibles, que es el tiempo de angustia, que es un sinónimo de tribulación, donde uno tiene que analizar que lo que está pasando no es nada con una condena eterna, que simplemente es como una especie
de vistazo de lo terrible que va a ser una condena eterna. Entonces eso nos hace reflexionar para poder empezar a analizar qué vamos a hacer el siguiente año. El Señor Jesús nos dejó a nosotros algo muy similar, con la diferencia de que los judíos lo hacían proyectados a la venida de Él. Nosotros lo hacemos proyectados en lo que ya Él hizo en nosotros, que nos salvó, pero nos hacemos un análisis, una retrospección de quiénes somos, cómo nos estamos comportando. Eso se llama reflexión, santificación, para ver cómo vamos a vivir cada año. ¿Cuándo se hace eso? Eso se hace durante el Pesaj, durante la Pascua, no durante estas fiestas. En estas fiestas lo que se hace ya es representar lo que va a pasar a futuro. Nosotros en el Pesaj analizamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y después de que analizamos eso, entonces vamos delante de Él, sacamos la levadura, lo que a Dios no le gusta, para poner lo que a Dios le gusta, que sería darle los primeros frutos. Todo eso se da durante el Pesaj. Ahora, el hecho de que esté en los meses primeros del año y que esté esta fiesta en el final de año, no debemos de ver eso como un vacío entre las dos fiestas, porque ese vacío entre las dos fiestas lo que representa es un proceso para poder entender que Dios da tiempo al hombre. Cuando hablo del hombre y la mujer, para reflexionar justamente. Entre el Pesaj, pasando por el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, hasta llegar a las trompetas, es un tiempo de reflexión o un tiempo de desierto. Eso reflejando los 40 años que el pueblo estuvo en el desierto o los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, para reflexionar qué vamos a hacer. Y esa reflexión nos lleva a nosotros a arrepentirnos. No es un asunto de salvación, sino un asunto de limpieza, de recapacitar, de empezar a ver qué vamos a hacer. Y eso el Señor nos los da cada año. Algunas iglesias o muchas iglesias agarran el Pesaj, la cena del Señor, y lo hacen cada semana. Eso no tiene ni nada de pecaminoso ni nada malo. Entonces digamos que cada semana hacen esa reflexión. Otros lo hacen cuando es el tiempo establecido por Dios, que es durante el Pesaj, cada año. Pero siempre el tiempo de reflexión se da. Pero esta tradición del Yom Teruah, que es el Rosh Hashanah, o sea, que son las fiestas ya de la entronación, el Señor fue llamado en marzo o abril, tiempo de nosotros, que sería el mes de Nisan, cuando el Cordero es sacrificado, pero Él es entronado hasta el séptimo mes, o sea, en los tiempos de las trompetas. Esto que estamos viendo acá, y trato de ir despacio para ver si quedó claro, porque aunque ustedes ya han llevado toda esta información, la idea mía es que les quede claro y en esta misma clase. Esto requiere de mucho estudio, eso requiere de mucho tiempo que han llevado ustedes, pero trato de que vean esta clase como si no la hubieran visto antes. Entonces, esta tradición de tocar el chofar, o mejor dicho, el cuerno del carnero, es un llamado al arrepentimiento para poder empezar el nuevo año. Porque esa transición que vengo hablándoles desde hace ratito, esa transición, ese pasar la frontera entre Daniel y entre Juan en el Apocalipsis, esa transición le vamos a llamar Simchat Torah. La Simchat Torah o la Simchat Torah es esas 48 horas que se dan entre la lectura final de Deuteronomio y volver a empezar a estudiar Génesis capítulo 1, verso 1. Ese es un ciclo. Todos los años se da ese ciclo, todos los años, para que cuando llegamos al final, cuando lleguemos ya a lo que es el cierre de las profecías descritas en Apocalipsis, nosotros podamos entender que hay una transición, un paso que Dios está dando entre el término de los juicios que se dieron en el capítulo 18 para atrás, del 6 al 18, los juicios que se dieron, las plagas que se derramaron, los sellos, lo que fueron las trompetas,
y lo que fue las copas, todo esto que se dio antes, una vez que se concluye, se entra en una reflexión para poder analizar nuestras vidas, para poder proyectarnos hacia lo que ha de venir. Eso se llama Simchat Torah. Esta fiesta, como les digo, marca el final de la lectura de la Torah y el inicio de la lectura de la Torah. Simchat Torah significa la alegría de la Torah. Eso se hace al final del Sukkot. ¿Qué es el Sukkot? El Sukkot es la fiesta de las tiendas, la fiesta de los tabernáculos, recordando el paso por el desierto. El paso que se dio de Israel en medio del desierto por haber sido desobedientes. Ahora, si usted está en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19 conmigo, y hay un proceso de reflexión, de análisis para salir de un momento o de un tiempo para iniciar en otro, y analizamos que se dio todo lo que expliqué de los juicios, de los testigos, y que ahora viene después del juicio de la ramera, y después del juicio de Babilonia, de la gran Babilonia, de la gran ramera, se da esa transición en la mente del judío, se está dando que esto se da en esa frontera que nosotros le vamos a llamar gran tribulación. O sea, es el último momento de reflexionar. Es una extensión básicamente es una extensión de la misericordia de Dios. Ahora puede surgir una pregunta para ustedes. Pastor, pero si es la gran tribulación, ¿cómo es que se da para iniciar ese proceso de reflexión? Se da en tiempos de dolor si me está diciendo que es una festividad o una gran alegría. Porque no olvidemos, mis hermanos, que hay unos acontecimientos en paralelo. Yo estoy hablando de juicios en la tierra, pero arriba en los cielos está la fiesta. El arrebatamiento se dio en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 6 empiezan los juicios en la tierra y hay una fiesta arriba, mientras que están siendo ascendidos los que se quedaron en la tribulación o en el proceso de tribulación, ya sea que mueran por decapitación o de la forma en que mueran, estos que se les está prometiendo que las lágrimas ya no van a ser más, que no van a sufrir más, y estos por los cuales la gente de arriba está esperando, está orando, está preguntando por ellos, a los cuales el texto dice que no dejen que haya una destrucción sobre la tierra hasta que ya se hayan sumado todos los que han sido sellados. Estos son los dos procesos. Esa fiesta de Simchat Torah, que se pega con otra que se llama Shemini Atzeret, que es al día siguiente, inmediatamente, de esta fiesta de la alegría, le podemos llamar así. O sea, mis hermanos, lo que está viéndose en este proceso, y no olvide que estoy hablando de Daniel y estoy hablando de Apocalipsis, y en el centro hay una transición, lo que se está haciendo es la celebración de un ciclo anual. Cuando esa celebración se da, cuando ese ciclo se cierra, cuando se cierran todas las sesiones que se han hecho del estudio de la Torah, durante esta fiesta de la Simchat Torah, se empieza a leer la última porción de Deuteronomio. Durante ese tiempo, es el tiempo donde dice, terminamos con esto para poder iniciar con Génesis. E inmediatamente que se lee esto, se comienza de nuevo el ciclo de la Torah. A ver si vamos dándole cuerpo a lo que les estoy diciendo. Recuerden que estamos en el capítulo 19. Voy a devolverme a Apocalipsis capítulo 19, aquí en mi Biblia, no lo voy a hacer en la pantalla, para no quitarles eso de ahí. Acuérdense que el capítulo 20 vienen el milenio, eso lo vamos a estudiar después. Estamos en ese paso entre el milenio y el final de los juicios. Escuche lo que dijo en el capítulo 19, verso 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Después de esto, o sea, después de todos los juicios.
Ahora, entonces, si eso se da, si hay una fiesta después de los tabernáculos, si hay una fiesta después de Rosh Hashanah, y antes de empezar de nuevo el año, hay un ciclo de lectura. Yo necesito irme a ese ciclo de lectura, que no lo voy a leer todos los versículos, pero voy a leer los más relevantes para poder que tengamos la clase de hoy terminada. ¿Qué se lee? ¿Cuál es la primera y última lectura? O mejor dicho, ¿cuál es la última lectura del cierre de año para poder empezar con Génesis 1:1? Ok, la última lectura del año, lo que se hace después de las fiestas de Rosh Hashanah, por eso es que son tan importantes las fiestas, por eso es que son tan importantes las figuras, porque hoy en día la gente no entiende lo que está pasando en estos acontecimientos finales porque no tienen las raíces para poder entenderlo. Ok, durante el Sinyat Torah se lee la última porción del libro de Deuteronomio, que se conoce como la Parashá Besot Haberajá. Eso está en Deuteronomio capítulo 33, verso 1, hasta Deuteronomio capítulo 34, verso 12. Eso se lee como último, es lo último que se lee antes de empezar el año. Porque es tan importante eso, entonces. Tiene que ser importante. Si estamos hablando que a Daniel se le dio una revelación, se le dijo cierre la revelación, y a Juan se le dio otra revelación, pero a él se le abrió todo el panorama profético, y en medio hay una transición, como pasar la estafeta, y cuando se da ese ciclo continuo, en ese ciclo continuo se lee estos versículos. Vamos a Deuteronomio, mis hermanos, capítulo 33, verso 1. Lo voy a leer en Dios habla hoy, lo iba a leer en Reina de Valera, pero creo que en Dios habla hoy nos va a dar mayor entendimiento. La palabra de Dios dice que poco antes de morir, Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas de la siguiente manera. El Señor viene del Sinaí. Desde el Seir nos ha alumbrado. Cuando dice desde Seir nos ha alumbrado, el mensaje que está diciendo es que todo el año, en el caso de la celebración que se da en ciclos de ocasiones o de fiestas anuales, nos dice que todo el año el Señor nos ha estado alumbrando. A ellos les estuvo alumbrando en el desierto, los estuvo guiando y a nosotros nos está guiando cada año, llamándonos al arrepentimiento y a esperar. Resplandeció entre los montes de Parán y avanza desde Meribá Cades, en su derecha nos trae el fuego de la ley. O sea, nos avanza a ellos, pero por lo consecuencia es a nosotros, porque estamos también viviendo esa transición en este momento con el fuego de la ley. El fuego de la ley es lo que Él nos dejó a nosotros para que podamos entender lo que Él quiere, lo que Él no quiere, y para que podamos nosotros también entender lo que nos corresponde a nosotros en estos tiempos. El Señor ama a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Acá al pueblo, a usted y a mí, a su iglesia. Protege a los que se consagran a Él. Ok, esto es muy importante, mis hermanos. Esto me hace pensar en las vírgenes, ¿ok? En las 10 vírgenes, en las sensatas 5 y en las insensatas 5. Todo tiene las conexiones, hay que tener las conexiones mentales. Él protege a los que se consagran en Él. O sea, hay un grupo de personas que las tomó y otro grupo de personas se quedó. ¿Quiénes se consagraron en Él? Los que decidieron obedecer y seguir las instrucciones, porque es con las instrucciones que podemos entrar a ser arrebatados. Si no tenemos las instrucciones correctas, se van a quedar no para irse a condena eterna, sino para ser limpiados en ese proceso de transición, porque el Señor no se va a llevar a nadie que haya sido desobediente, que haya sido rebelde, sino que le va a permitir, como lo ha hecho en toda la historia del pueblo de Israel, que recapaciten en medio del desierto, en medio de la angustia. Dice
Él protege a los que se consagran a Él, ellos se rinden a sus pies y reciben órdenes suyas. Moisés nos dio la ley como herencia de la comunidad de Jacob. Esto quise ponerle énfasis, mis hermanos y mis hermanas. Voy a ver si le pongo otro color para que lo vean bien. Porque la ley que se nos dio a nosotros es la de la comunidad de Jacob. Le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando en Deuteronomio al pueblo de Israel, están leyendo esta transición. Es lo mismo que está pasando en el Apocalipsis, la transición que se le dio al pueblo de Israel, según lo descrito en Daniel, las profecías que se le dieron en Daniel al pueblo de Israel, eso es lo que nosotros recibimos como base, como raíces fundamentales para poder entender todo lo que nos está pasando. Y hubo rey en Jerusún. Jerusún es un nombre que se le daba a Jerusalén. Y hubo rey en Jerusún al reunirse los jefes del pueblo y juntarse las tribus de Israel. Hubo rey en Jerusún. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Hubo rey en Jerusún porque aunque lo está proyectando en el Antiguo Testamento, es lo que quedó en el tiempo flotando que se lee todos los años. Y cuando dice para juntarse las tribus de Israel, está hablando de los que están dispersos con los que se reconocen. Y entre los dispersos en el mundo están los gentiles que se han ido sumando a al plan de Dios, a la iglesia de Dios. Eso es justamente los dos palos que se juntan en la mano de Ezequiel, son los dos olivos que describe Pablo. Eso es lo que el Señor habla cuando dice que tengo muchos rebaños. Es lo que el Señor habla cuando dice que hay que predicar en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, donde está incluyendo para poder cumplir con la promesa a Abraham, donde dice que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. En el verso 6 empieza, después de que dice esto, empieza una serie de bendiciones conectadas al capítulo 49 de Génesis sobre los hijos de Israel. Yo no voy a leer todos los hijos de Israel, voy a leer los que me, me ¿cómo le digo yo? No me conviene, porque no se trata de que me convenga. Voy a leer los que corresponden a esta clase de hoy. Acerca de Rubén dijo, viva Rubén, que no muera, aunque sean pocos tus hombres. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo con esto? El Señor nos está enseñando a nosotros que en cada hijo hay una promesa en Deuteronomio, que en cada hijo o cada tribu hay una promesa en el capítulo 49 del libro de Génesis, y en cada hijo y en cada tribu hay una promesa que alcanza hasta el Apocalipsis. Entonces el Señor lo que reconoce es que Rubén va a ser cuidado, va a ser protegido, aunque sean pocos sus hombres, porque Rubén sale con esta promesa que va a ser protegido. Porque Rubén falló, Rubén le falló a su padre, Rubén perdió la primogenitura cuando se metió con una de las mujeres de su padre. Rubén fue hecho a un lado, pero aunque fuera hecho a un lado, aunque haya perdido la primogenitura, aunque haya perdido el derecho de sacerdocio, el Señor no lo está desechando para condenación eterna. Lo mismo que las vírgenes, aunque hayan perdido el momento de accesar a la fiesta, no las está desechando para un fuego eterno. De la misma manera, mis hermanos y mis hermanas, los que se quedan durante la tribulación no están siendo desechados para perdición eterna, es para un proceso de santificación, un proceso de formación. Acerca de Judá, dice el verso 7, dijo, Judá representa no el sacerdocio judío, porque el sacerdocio judío lo representa Leví, pero Judá representa el reinado, o sea, el trono como tal, de donde iba a venir o vino el Señor Jesucristo. Acerca de Judá dijo, Señor, escucha la voz de Judá, haz que se reúna con su pueblo. ¿Por qué le dice haz que se reúna con su pueblo? Porque proféticamente Judá en este momento está solo. Todavía hay pueblo disperso en todo el mundo. No se sabe dónde están las 10 tribus, están dispersas entre los gentiles. Entonces hay una promesa de reunir los dos
grupos, los 10 grupos que están dispersos y los dos que están reconocidos en Judá. Defiéndelos con tu poder, ayúdalo contra sus enemigos, ayúdalo contra sus enemigos. Ya nos está proyectando de que el Señor está recibiendo dentro de el libro de la transición una solicitud, una oración en favor del pueblo de Judá para que reciba la protección de Dios. Verso 8. Acerca de Leví dijo, Leví es el que sí representa el sacerdocio, porque el sacerdocio judío viene de los levitas, viene de la línea de Aarón. Acerca de Leví dijo, tuyos son, Señor, Tumín y el Urín. El Tumín y el Urín son dos piedras que se utilizaban para poder reconocer la voluntad de Dios. Se dice que cuando el Señor es como que tuviera un sí y un no, como tuviera dos botones, una era negra y la otra era color blanco. Entonces esas piedras, cuando una brillaba, decía un no y cuando la otra era la que brillaba, decía un sí. Entonces el Turín y el Urín era una forma en que Dios se comunicaba con el sacerdote. Por eso le está hablando a Leví. Tuyos son, Señor, el Turín y el Urín, tuyos y del hombre que te es fiel, del que pusiste a prueba en Masá, con quien reñiste en las aguas de Meribá, el que le dijo a sus padres, jamás los he visto, y a sus hermanos los desconozco, y a los hijos no sé quiénes son. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a través de esta lectura que se le está haciendo a la tribu de Leví? Que están consagrados a Dios, no están consagrados a la familia. Cuando dice que ellos tienen en las manos la decisión de reconocer entre lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, está hablando del sacerdocio. Y cuando él está hablando de sacerdocio, le dice que ellos, los sacerdotes, pensaban en sus padres de esta manera, jamás los he visto, a los hermanos los desconozco y a los hijos no sé quiénes son. No es que los desconociera, no es que no los haya visto, ni tampoco significa que no sabe quiénes son. Solamente que yo tengo que escuchar la voz de Jesucristo cuando Él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad del Padre hay que reconocer, hay que discernir lo que Dios quiere, entre lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. En estos tiempos, entonces nos aplica a nosotros, a las vírgenes insensatas y a las sensatas, que unas sí supieron hacer lo que Dios quería y las otras no. Entonces, mucha de la gente que se va a quedar durante la tribulación es gente que se aferró a sus padres, se aferró a su familia y por no quedarle mal a su familia, entonces le quedó mal a Dios. Pero Dios no los desecha para perdición. Dios lo que hace es darles una oportunidad. La tribulación es una oportunidad de santificarse. Es feo, pero es una oportunidad de santificarse. Entonces, cuando nosotros entendemos eso bien claro, mis hermanos y mis hermanas, que lo que está leyendo en la transición, en los tiempos en los cuales se termina el Rosh Hashanah, la fiesta de los tabernáculos, y se inicia el nuevo año, lo que está haciéndose es reflexionando sobre lo que yo he hecho para Dios y cuando Dios ha dejado de ser el primer lugar para mí para poner mi familia o a mí mismo en primer lugar, o qué estoy poniendo en primer lugar. Es un tiempo de reflexión. Ellos cumplen tus palabras, se han entregado a tu alianza por completo. Ellos cumplen tus palabras. Está hablando de los sacerdotes, del sacerdocio levita. Pastor, eso no tiene que ver conmigo. Claro que tiene que ver con usted. Si usted, el Señor dijo claramente a través del hermano Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Entonces tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Que sepamos reconocer la prioridad que hay para nosotros de Dios y de lo que Él quiere. Cuando Jesús dice, el que ama a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, más que a mí, no es digno de mí, no está diciendo que no los ama. Lo que está diciendo es que el amor y la obediencia para Dios debe estar por encima de lo que quieren o las necesidades o los gustos de la familia. El amor a Dios debe estar por sobre ellos. Y eso fue lo que hizo la tribu de Leví. Cuando Moisés bajó
con las primeras tablas y escuchó aquel fiestón que había, ¿verdad? Alrededor del becerro de oro. El becerro de oro representa justamente la idolatría, representa lo que la gente quería seguir en ese momento, en lugar de esperar a Moisés. El sacerdocio había fallado porque Aarón dijo, haremos fiesta mañana para Jehová, o sea, inventó una fiesta para Dios que no es de Dios, aunque le puso que era para él. Cuando Moisés baja, entonces una de las cosas que él llama a Josué es a que le pregunte a la gente quién está del lado de Jehová y quién está contra Jehová. Y los levitas se consagran, los levitas escogen estar con Dios, con Jehová. Y cae un juicio sobre las personas que estaban haciendo idolatría, que no se arrepintieron, y el juicio cae a través de la mano de los levitas. Por eso dice, ellos cumplen tus palabras, se han entregado a tu alianza por completo. Es tanto así que se entregaron a la alianza por completo que ellos no tenían heredad, ellos no tenían tierras, ellos no tenían nada para ellos. Lo que tenían que hacer era ser sacerdotes sin ninguna pertenencia para el Señor y se instalaban en cada una de las tribus o los territorios de las tribus, se instalaban para llevar la Torá, para llevar el mensaje y dependían 100% de lo que le ofrendaran a ellos para subsistir. Eso era lo que hacían ellos. ¿Qué hacían? Dice el verso 10, instruyen a Jacob, a Israel. Préstele atención a esto porque las palabras son importantes. Instruyen a Jacob y después dice a Israel. O sea, no es algo que lo esté diciendo junto, sino que lo separa. ¿Por qué lo separa? Porque cuando habla de Jacob y de Israel está hablando justamente de la descendencia de Jacob y después va a hablar de la descendencia de Israel. En la descendencia de Jacob hay 11 tribus, no está Benjamín, porque cuando Benjamín nace, ya él se llama Israel. Entonces, Benjamín representa la inserción de nosotros, la gracia para nosotros como el hijo menor dentro de todas las tribus. Otra vez volvemos a ver los dos palos, otra vez volvemos a ver la representación de los dos grupos, otra vez volvemos a ver la representación de los olivos. Instruyen a Jacob, a Israel, en tus leyes y decretos. Colocan en tu altar, en tu presencia, incienso, ofrendas de animales. Bendice, Señor, sus esfuerzos y recibe con agrado su trabajo. Rómpele la espalda a sus enemigos, que no vuelvan a levantarse los que lo odian. Préstele atención a esto, que no vuelvan a levantarse los que lo odian. Antes de seguir leyendo Deuteronomio, quiero leer de nuevo Apocalipsis capítulo 19, verso 1, en base a lo que acabo de leer aquí. Rómpele la espalda a sus enemigos y que no se vuelvan a levantar los que lo odian. Recuerde que estamos en una transición. Estamos leyendo lo último de la Torá para poder empezar a leer el principio de la Torá. Pero esta frase, deseo que la observen desde la lectura que acabo de hacer de capítulo 19, verso 1 de Apocalipsis. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y poder son del Señor Dios nuestro. Y escuche lo que dice el verso 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Por qué? ¿Por qué dicen aleluya? ¿Por qué cantan así? Porque se ha venido dando un ciclo todos los años, se ha leído lo mismo, se ha practicado la misma fiesta, y cada vez que termina la fiesta se vuelve a entrar en un proceso de un año completo de análisis y reflexión antes de que el Señor venga. Se vuelve a leer lo mismo, se vuelve a entrar en un proceso de análisis y reflexión. En esas fiestas del Yom Teruah hay 10 días que se conocen como los días temibles. Son 10 días, los acabo de mencionar hace un rato. Esos 10 días, el libro, en el Antiguo Testamento, cuando estaban los israelitas en el desierto, esos 10 días que preceden al Yom Kippur, al día del perdón, ellos se acostaban en el desierto, no hacían nada esos 10 días,
sino que hacían un hueco cada uno, se acostaban en la tierra y esperaban a que el Señor viniera a matarlos. Porque el Señor había dicho en Números capítulo 14 que como los habían ofendido a él, como habían sido rebeldes y habían murmurado de él, los iba a matar en el desierto. Solo Caleb y Josué podían entrar a la tierra prometida y todos los menores de 20 años podían entrar, pero los mayores iban a morir en el desierto. Entonces, como eso estaba sentenciado, ellos se acostaban a esperar la muerte. Si no pasaba la muerte, se levantaban y volvían de nuevo a iniciar un nuevo año para esperar que viniera el otro año y volver a pasar por ese proceso, evocando la tribulación, evocando las personas que van a quedarse aquí y van a tener que fungir como testigos del Señor para poder entrar en un proceso de santificación por haber sido desobedientes, por no haber acatado las normas que el Señor había establecido. Eso que estamos viendo, mis hermanos, eso que estoy explicando, esos días temibles, finaliza con el día del perdón. El día del perdón, que es el Yom Kippur, es una figura de que hay una nueva oportunidad. Así que la tribulación es una nueva oportunidad para muchas personas. Dicho esto, me voy a ir al verso 12 del capítulo 34. Voy a pasar hasta el 34. Voy a brincar o pasar por alto algunos de las tribus. Lo puede leer usted en casa. Recuerde que es de Deuteronomio 33:1 a 34:12, pero voy a irme hasta el capítulo 12 de una vez para que nos dé tiempo a nosotros de poder entender el mensaje total. Acerca de Benjamín dijo: el amado del Señor vive tranquilo. Esto es maravilloso. El amado del Señor vive tranquilo. El Altísimo lo protegerá siempre. Vivirá bajo su protección. El amado del Señor, mis hermanos y mis hermanas, representa a usted y a mí en estos tiempos de aflicción. El amado del Señor, cuando se refiere a Benjamín, es porque nos lleva al tiempo de José, cuando José estaba en Egipto, cuando José estaba preparando todo para cuando vinieran los días difíciles, cuando viniera la hambruna, cuando vinieran los tiempos en los cuales Jacob iba a entrar a Egipto y los iba a proteger José. En ese tiempo José representa al Señor Jesucristo. Es una tipología de él, es el que le ponen una túnica de colores que representa la multisabiduría de Dios en la iglesia, una iglesia multifacética, está representada en José, pero cuando José está en Egipto, pregunta por su hermano, pregunta si su padre aún vive y cómo está su hermano. Ahora, si usted analiza esto desde lo que es el punto profético, es José representa al Señor Jesús, preguntando por su amado, preguntando por su hermano menor, que es la figura de nosotros, de usted y de mí, de la iglesia que entra a Israel, no cuando se llamaba Jacob. Nosotros entramos a Israel o a la familia cuando el nombre le ha sido cambiado en Peniel y le ha sido cambiado en Israel y se le dice que en él iba a haber mucha bendición y que iba a tener muchas multitudes de generaciones. Todo eso se da en Peniel. Voy a leer tres versos más, aunque ellos leían la Sinja Torah hasta el verso 12, el capítulo 34. Voy a leer tres versos más porque esto me pareció importante. Me pareció importante porque ellos cantan hasta ahí, pero resulta que nosotros tenemos que cantar a partir de Juan. Ellos cantan, ellos reconocen las profecías de Daniel, ellos reconocen todo esto, pero a Juan no lo reconocen porque Juan es del Nuevo Testamento, Juan es un apóstol, ellos se quedan con Daniel. Por eso el libro está cerrado ahí, por eso ellos no entienden, porque ellos no tienen lo que tenemos nosotros, que es el Apocalipsis. Ahora véalo donde viene la transición, donde se queda la lectura para con ellos y nosotros seguimos leyendo. Acerca de José dijo, ya le dije quién es José. José representa al Señor Jesucristo, representa al que va a sostener en Egipto
a proteger a la iglesia, a proteger a su pueblo, a proteger a sus hermanos. De hecho, él le dice a los hermanos, Dios me mandó al frente para protección y para vida. Acerca de José dijo que el Señor bendiga en su tierra con el mejor rocío de los cielos y el agua que está en lo profundo de la tierra con las mejores cosechas del año y los mejores frutos de los meses, con lo principal de los montes antiguos, con lo mejor de las alturas eternas, con lo mejor de los frutos que llenan la tierra. Y escucha esta parte que está en azul, y con la buena voluntad del que habita en la zarza. ¿Qué es esto? Con la buena voluntad del que habita en la zarza. Lucas capítulo 4. A ver si estoy bien ubicado, si me acompañan. ¿Cuándo se está dando esto? Se está dando en la transición, mis hermanos y mis hermanas, de el año. Se está dando, se supone, cuando digo se supone que es el día en que todo el mundo debería estar pensando, si quieren celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo, en ese momento es cuando deberían de hacerlo, durante estas fiestas del Yom Teruah, no en ese mes de diciembre. Pero vámonos al capítulo 4 de Lucas para poderle dar un poquito de contenido a eso. Es que en las raíces está todo el mensaje y es algo hermosísimo. Déjeme ver si es en Lucas capítulo 4 o si estoy equivocado. A ver, y no donde había, no, este no es antes. A ver, tres, capítulo 3. Si alguien me ayuda, si lo encuentra, ay, pero es que no me lo pueden decir. Ya, ahora sí ya lo encontré. Capítulo 2. A ver, voy a leerlo desde el verso 1. Primero voy a leer aquí de nuevo esto. Está hablando de la bendición que hay en José para su pueblo, para su tierra, para su familia, para sus hermanos, que hay una bendición para él donde va a haber este rocío en los cielos, bendito por el Señor, que va a caer sobre la tierra, donde va a caer en lo más profundo de la tierra, significa que va a llegar hasta tanta profundidad que va a permitir que los frutos se sostengan, los árboles se sostengan en medio del desierto, para que dé las mejores cosechas del año. Cada 12 meses va a estar de buenas cosechas, o sea, va a mantener a su iglesia, va a mantener a su pueblo. Y además de eso, de que habla de los frutos de la tierra, dice, con la buena voluntad del que habita en la zarza, escuche, con la buena voluntad del que habita en la zarza. En primer lugar, cuando Moisés ve la zarza ardiendo, desde la zarza se oye una voz y dice que el ángel de Jehová le habla a Moisés y le dice que se acerque. El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que habla en medio de la zarza? El cual está siendo bendito, el cual está siendo representado aquí en José en la transición de año. Cuando termina el año en el Yom Teruah, cuando termina el año durante la fiesta de las trompetas, cuando termina el año y se celebra la fiesta de los tabernáculos. Dice así el verso 8 del capítulo 2 de Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias en la noche sobre el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, escuche por favor, con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Volvemos a leer aquí, con lo mejor de los frutos que llenan la tierra
y con la buena voluntad del que habita en la zarza. Leo de nuevo, ¿qué es lo que dice Lucas? ¿O qué es lo que describe Lucas? En el verso 14 del capítulo 2, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Esto no es casualidad, mis hermanos. Esto se está dando en la fecha en que se celebra el nacimiento del Señor. Esto se está dando en la fiesta de la transición, de haber examinado el año anterior para ver cómo nos proyectamos al siguiente año, recordándonos que tenemos que estar siempre con las vasijas llenas de aceite y con aceite extra. Esto es muy hermoso. Y si aún desea leer un poquito más para ver la delicia de lo que está en este texto, mis hermanos, les voy a pedir que lean lo que sigue. Es hermoso, estoy todavía, a ver, capítulo 34, verso 1. Es hermoso como el primer hijo de un toro, poderoso como un búfalo, y corneará a todos los pueblos hasta los extremos de la tierra. Tales son las multitudes de Efraín y tales son los millares de Manasés. Lo que está diciendo el texto en este momento, perdón, 34, déjenme ver, 34, 16, seguimos leyendo. ¿A quién le está diciendo que es hermoso? A José. José es hermoso, dice, como el primer hijo de un toro. El toro y el búfalo están representados en la letra Aleph, y el toro y el búfalo, o la Aleph, representa a Dios Padre, a Elohim. Entonces, cuando dice que José es hermoso como el primer hijo de un toro, está hablando del primogénito. A ver, ¿de quién está hablando? Del primogénito. ¿Y quién es el primogénito? El Señor Jesucristo. Por favor, mis hermanos, todo habla de él. Todo apunta a él. Es hermoso como el primer hijo de un toro, poderoso como el búfalo. Está hablando el Señor Jesucristo y corneará a todos los pueblos hasta los extremos de la tierra. Apocalipsis 19 de nuevo, donde está el juicio, donde se establecen los juicios, y eso es alrededor de Cristo. Y entonces viene, y una vez que dice que José representa al toro, representa al búfalo, y que va a cornear, tira dos hombres más dentro de la descripción. Tales son las multitudes de Efraín, así son las multitudes de Efraín, tales son los millares de Manasés. ¿Qué representa Efraín y Manasés? Los mestizos, los hijos de José con una egipcia. Esto está representando a los gentiles que han sido salvos por el Espíritu Santo, a usted y a mí, mis hermanos y mis hermanas. Esto no son cosas que sean casualidades. Es imposible que tantas cosas coincidan porque son figuras, son raíces para que usted y yo entendamos lo que está pasando durante las fiestas del Yom Teruah, para que entendamos el final de los tiempos, para que entendamos lo que está pasando en el Apocalipsis capítulo 19. Hubo un proceso de juicio desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, donde se dejaron a los testigos para que estuvieran predicando, donde se dejaron esos 144,000, que son los mismos testigos, para que estuvieran predicando, que no se dejaron, no fueron arrebatados para fuego eterno, sino para que pudieran reencontrarse, limpiarse, santificarse, poder llegar al arrepentimiento, como lo tenemos que hacer nosotros cada año. Y resulta que entre esas personas que están ahí, hay un reconocimiento a los hijos de José, que se compara a José con Cristo, se compara a José con la voluntad de Dios, porque él entró a Egipto para proteger a su familia, y sale Efraín y Manasés, donde estamos representados nosotros, que sería el judío cristianismo. Judío cristianismo es mestizaje. Ahora vamos a pasar al verso 34, a ver, 34:5. Y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho. Y fue enterrado en el valle de la región de Moab, frente a Bet-peor, en el lugar hasta la fecha que nadie conoce. Y escuche lo que dice aquí: murió a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. Cuando dice que murió hasta los 120 años de edad, parecería que no es importante esto.
Pero déjeme decirle, mis hermanos y mis hermanas, que esto es sumamente importante, porque cuando usted se va a la anterior transición que se dio de la humanidad, que fue el diluvio, cuando el diluvio cayó sobre la tierra para limpiar toda la tierra, para sanear la figura de la tribulación, donde Moisés y su familia sube al arca, figura de Cristo, prefigura de lo que estamos viendo en José, para salvar a su familia antes de que venga la desgracia. Antes de que eso diera, que eso se diera, una de las cosas que Dios le dijo a Moisés es, ya no voy a contender más con el hombre. Sus días no serán más de 120 años. Entonces, 120 años se refiere a 120 jubileos. 49 años más uno es un jubileo. Estamos a partir de octubre en el año número 49 y el septiembre del próximo año inicia el jubileo. Y el jubileo precede a la limpieza de la tierra. Precede a Moisés subiendo en el arca. Precede al Señor Jesucristo llamando la atención antes de ser sacrificado y que venga la destrucción de Jerusalén. Yo creo que si usted está llevando los estudios de manera seria, no tengo ni que explicar lo que estoy diciendo. Habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud, esto representa una salud espiritual para las personas que vamos a hacer lo correcto delante del Señor. Verso 8. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en el desierto de Moab, cumpliendo así con los días de llanto y de luto de su muerte. Y escuche este verso 9, mucha atención porque Josué representa también a Jesús, es una figura de Jesús, es una raíz a estudiar. Y Josué, hijo de Nun, recibió de Moisés sabiduría, pues Moisés puso sus manos sobre él, así como los israelitas le obedecieron e hicieron como el Señor había ordenado con Moisés. O sea, lo que Moisés tenía se lo traslada a Josué. Y lo que Josué tenía se lo traslada a su pueblo. Eso es sacerdocio. Sin embargo, verso 10, sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara, o que hiciera todos los prodigios y maravillas que el Señor le mandó hacer en Egipto contra Faraón, sus funcionarios y todo su país, o que igualara en poder y en hechos grandes e importantes que se hizo a la vista de todo Israel. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que Moisés representa justamente la ley. La ley es trasladada a Josué. La sabiduría es trasladada a Josué. El mensaje es trasladado a Josué. Josué representa la figura de Cristo, la figura de nuestro Señor, trasladándole a sus discípulos el mensaje. Y el mensaje se sigue trasladando de generación en generación, año a año, hasta nuestros días, pero nunca como Jesús. Jesús es el maestro, no es un maestro, es el maestro, es nuestro Señor. Pero esto nos está conectando al libro de Apocalipsis, capítulo 19, que es lo que estamos leyendo, por eso me estoy devolviendo hasta acá, donde el texto nos dice a nosotros que hay una gran algarabía, que hay una gran fiesta porque los juicios se han cumplido. Ok. Cuando el texto dice, a ver si llegamos en el capítulo 12, verso 5, dice así, yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, Daniel está observando y está preguntando que cuándo va a ser el fin de estas maravillas y le está llamando maravillas al proceso de juicio, al proceso de tribulación, al proceso donde la aflicción está cayendo sobre ese pueblo al cual le está avisando, le dice, eso son maravillas. ¿Por qué son maravillas? Porque para entender eso, entonces tengo que irme
a Jeremías capítulo 28, cuando le dice Dios al pueblo que tiene pensamientos de bien y no de mal para ellos, pensamientos de paz, y los manda 70 años en cautiverio que representa la tribulación, que representa el desierto. ¿Para qué los manda? Entonces dice, porque cuando vengan y regresen, vendrán a mí y me buscarán de todo corazón. Por eso son maravillas, porque el corazón se vuelve a Dios. Cuando pasamos por aflicción, cuando pasamos por tristeza, cuando pasamos por ese movimiento que el Señor nos hace a nuestros sentimientos, lo buscamos a Él de manera genuina. Y oí al varón vestido de lino, representa a Jesús, que estaba sobre las aguas del río, y el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, o sea, las dos manos las levanta. Y juró por el que vive por los siglos, que será el tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. El juramento que está haciendo aquí es en respuesta a la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y el varón que está vestido de lino fino levanta las manos, que es Jesús, y dice cuánto es el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? Será por tiempo, eso es un año, tiempos, esos son 2 años, y mitad de un tiempo, eso es medio año, 3 años y medio. ¿Qué significa? Empieza la tribulación, que es muy probable que nosotros veamos parte de esto, porque el principio es una paz falsa, pero cuando ya se viene lo difícil, cuando viene la traición a la humanidad, es los últimos 3 años y medio, o sea, la gran tribulación, que es la segunda mitad. Probablemente nosotros veamos parte de la tribulación, parte de lo que está, y nosotros como entendidos vamos a saber que eso está pasando. Pero antes de que se venga lo más difícil, antes de que se venga todo, ya nosotros no vamos a estar acá. Pero esto que le llama a él maravillas, que es la angustia de Jacob, le dice los profetas, el día de la ira, la pregunta que le hacen al varón vestido de lino de fino, le dice, ¿cuánto tiempo será esto? Será por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Repito, tiempo es un año, tiempos son 2 años, y mitad de un tiempo es medio año, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, estas cosas serán cumplidas. Aquí, mis hermanos. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. ¿Qué es dispersar al pueblo santo? Está hablando de llevárselo del arrebatamiento. Cuando esto se acabe, ya todo habrá sido concluido. Apocalipsis 19, y voy a quedarme aquí para que conversemos un rato y el otro lunes seguimos hablando de los otros versos de Apocalipsis 19, solamente para repasar lo que aquí habíamos leído, lo que hemos venido estudiando hasta ahora, Raíces, parte 12. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria son del Señor Dios nuestro. Ya les dije, pasaron los juicios de los sellos, pasaron los juicios de las trompetas, pasaron las copas de la ira, pasaron los 144,000 sellados sacados de la tribulación, pasó toda la transición que acabo de hablar del cierre de Daniel al Apocalipsis capítulo 1, esa transición, y en esa transición termina cantándose, se termina leyendo Deuteronomio, el capítulo, los capítulos que le mencioné, 33, y el capítulo 34, lo pueden leer todo, pero básicamente lo que les mencioné. Y cerramos con estas palabras porque es lo que nosotros vamos a estar cantando y diciendo en esa misma transición. Tenemos una prédica que se llama Los Tabernáculos. El pastor Miguel viene este sábado, nos trae una predicación, la enseñanza que el Señor pone en su corazón. Y la siguiente semana estaremos hablando de los tabernáculos, o sea, el paso por el desierto. Yo no voy a hablar de nada de nuestra época, no voy a hablar del desierto, o sea, qué pasó durante esos tabernáculos que nos puede aplicar a nosotros durante ese paso, esos 40 años en el desierto. Y una vez que pasamos por el desierto, una vez que pasamos por nuestra vida en esta tierra, una vez que tenemos ese encuentro con el Señor, con el Espíritu Santo, aquí en la tierra cuando nacemos,
para salvación y entramos en la transición de los tiempos finales que se están cumpliendo ahora. Cantamos y adoramos de la misma manera que lo hacían antes ellos, leyendo Deuteronomio, lo que acabo de leer. Nosotros cantamos aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Está ahí hablando del juicio que cayó sobre la ramera, la que enseñaba mal, la que enseñó mensajes incorrectos, fiestas incorrectas, convocatorias incorrectas. Y entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios, al que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Amén es así sea, y aleluya es aleluya. Halel es alabado sea Jehová. Aleluya es amén, alabado sea Jehová. Eso es amén, aleluya. Y salió del trono una gran voz que decía, eso es impresionante. Escuchen, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que teméis, así pequeños como grandes. Eso se está dando en los cielos. Cierro para que conversemos un ratito, 35 minutos para terminar la clase, 5 para orar y 30 para hablar un poquito alrededor de este tema. Voy a dejar de grabar. Estaba grabando, no puse a grabar, sí estaba. Dejar de grabar un segundito. Tengo que abrir desde por sí. Detener grabación.